¿Cuántos quieren escuchar palabra de vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Vamos a conocer más a Jesús. Quiero allí que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3. Juan 3:16. Este versículo es clave para un cristiano. De memoria no lo debemos saber. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 continúa: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero allí que tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Si puedes poner la mano en tu corazón, que tú le puedas decir: Señor, aquí está mi vida. Señor, dispongo mi vida para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza. Que hoy tu palabra venga a ser luz. Que hoy tu palabra venga a afirmar mis convicciones. Que hoy tu palabra venga a afirmar mi fe. Que hoy tu palabra venga a traer libertad donde haya atadura. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje lo titulé Mi mayor fundamento, Jesús. ¿Cómo se llama? Mi mayor fundamento, Jesús. ¿Qué es un fundamento? Cuando hablamos de fundamento, es la base o principio en que se asienta o se sostiene una cosa. Eso es un fundamento. Creo que en la vida una de las cosas que nos mantienen firmes en nuestras decisiones y en las diferentes áreas de nuestra vida son los fundamentos. Es donde está fundamentada nuestra vida. Yo creo en lo particular que toda área en nuestra vida debe tener un fundamento. Todo debe tener un fundamento. Todo en nuestra vida debe estar cimentado sobre algo, ¿sí? Buenos fundamentos traen firmeza. Buenos fundamentos traen solidez. Buenos fundamentos traen seguridad. Los buenos fundamentos traen seguridad. Saber por qué hacemos las cosas. Saber por qué creemos en esas cosas. Incluso saber por qué amamos esas cosas. Debemos tener fundamentos firmes. ¿Cuántos casados hay acá? Casados. ¿Sí? ¿Cuántos casados hay? Qué bueno. Quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle dos preguntas. La primera: ¿cuántos aman a su esposa o a su esposo? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno escucharlo, qué bueno verlo. La segunda pregunta: ¿por qué amas a tu esposa o a tu esposo? Hay preguntas que parecen muy sencillas, pero son difíciles de responder, de contestar. Yo creo que quizá de pronto más de uno se queda como: ¿por qué amas a tu esposa
o a tu esposo? ¿Cuál es el fundamento de tu amor? No quiero de verdad, no quiero que responda, pero yo quiero responder por ustedes. Sí, quizá de pronto algunas, me conformo con que aman a su esposa. Me conformo con saber eso, qué bueno de verdad. Sí, pero yo quiero responder esa pregunta, quiero dar quizá de pronto algunas respuestas. Quizá de pronto las respuestas puede ser, bueno, porque es la madre o es el padre de mi hijo. Y está bien, es válida, sí, no está mal pues esa respuesta. Una respuesta podría ser, bueno, porque la persona de la que me enamoré y la persona con la que decidí hacer una vida. Muy linda también esa respuesta, ¿sí? Que alguien te diga, yo quiero hacer una vida contigo. Wow. Eso es muy lindo, ¿verdad que sí? Se escucha muy bonito. O simplemente, varios están anotando. Varios lo veo anotando allí, qué bueno, ¿sí? Pero quizá de pronto una respuesta podría ser, bueno, quizá de pronto fue algo del destino, el destino nos unió. Y todas estas respuestas son válidas, son bonitas incluso. Y quizá de pronto tienen también algún fundamento, tienen cierto fundamento. Pero imagínate tener este tipo de respuesta. Imagínate razonar y tener la seguridad y responder de esta forma. ¿Por qué amas a tu esposo o a tu esposa? Porque es la persona, responder de esta forma, es la persona que Dios tiene para mí. Es la persona que Dios reservó para mí. Es la persona que Dios escogió para mí. Imagínate tener este tipo de fundamento en el matrimonio. Que más allá de ser la madre, ser el padre, más allá de estar enamorado, más allá de un golpe del destino, tener la seguridad de que esa persona Dios te la entregó a ti. Tener la seguridad de que esa persona es la que Dios tenía para ti. El mismo Jesús en su palabra habla de fundamentos. Habla de fundamentos, la importancia de los fundamentos en nuestra vida. Mateo 7, 24, este pasaje también es muy conocido. Si tienen allí su Biblia me acompañan. Mateo 7, 24. Miren lo que dice. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice la palabra, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Y ésta cayó y fue grande su ruina. Aquí Jesús habla o se refiere al fundamento de la palabra para el cristiano, lo importante que es la palabra en la vida del cristiano. Todas las áreas de nuestra vida deben tener un fundamento, deben estar fundamentadas sobre algo. Y Jesús acá nos enseña que es su palabra, es su palabra. La palabra en nuestra vida es muy importante. En los momentos de prueba,
En los momentos de adversidad, durante los procesos, la palabra es fundamental. Y yo cuando armaba este mensaje, recordaba estos testimonios. Recordaba el testimonio de Lisandro, que nos compartió la semana pasada, durante ese proceso. Yo recuerdo que cuando hablábamos, lo único que yo le decía, Dios tiene el control de todo. Pero yo me imagino que él en su tiempo, en su proceso, él recordaba muchas cosas. Señor, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Señor, aunque camine por el fuego, no me quemaré. Aunque camine por las aguas, no me ahogaré, porque tú estás conmigo. Yo me imagino acá a Liliana con una palabra, como ya lo decía, Hechos 16:31. Cree, así tú y tu familia serán salvos. Ella aferrada a esta palabra, creyendo contra toda esperanza. Y hoy podemos glorificar el nombre de Jesús a través de estos testimonios, porque la palabra en todo momento vino a ser un fundamento. ¿Quieres saber lo importante de congregarnos? Lo importante de estar hoy acá. ¿Por qué es importante congregarnos? ¿Por qué es importante escuchar la palabra del Señor? Porque eso crea fundamentos en nuestra vida. Hasta este momento hemos compartido ya varios. Un fundamento en el área familiar, matrimonial, un fundamento para nuestra vida cristiana, que es la palabra. La importancia de congregarnos, ¿cuál es? La importancia de escuchar el mensaje de Dios, ¿cuál es? Crear fundamentos firmes, crear fundamentos fuertes. Cuando los fundamentos son fuertes, cuando hay claridad y firmeza en lo que creemos, difícilmente vamos a caer, difícilmente vamos a ceder, difícilmente vamos a renunciar, difícilmente vamos a negociar nuestros principios y nuestros valores cuando hay fundamentos fuertes. ¿Sabes algo? Cuando un matrimonio está fundamentado en Dios, en el temor de Dios, en el amor a Dios, difícilmente, por muy fuerte que sea la tentación, difícilmente ese matrimonio caerá. Difícilmente ese matrimonio cederá cuando está bien fundamentado. ¿Sí? Juan 3:16, vamos a repetirlo nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no se lo sabe se lo va a aprender acá hoy. ¿Sí? Quiero decirte algo. Todo el Evangelio se centra en este versículo. Todo el Evangelio se centra en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí este es uno de los versículos donde se debe fundamentar nuestra fe. La fe del cristiano debe estar fundamentada en este tipo de versículos. Hay tantas respuestas, tantas cosas en este versículo que si lográramos entenderla, nuestra relación con Dios fuera otra. La forma como nosotros nos relacionamos con Dios fuera totalmente diferente si lográramos entender esto. Y quiero hacerte una serie de preguntas. Unas preguntas que van a sacar o van a reflejar cómo están nuestros fundamentos en nuestra vida cristiana. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué estás buscando tú de Dios? ¿Qué buscas tú en Dios? ¿Qué hoy estás esperando de Dios?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús murió por mí? ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí? ¿Sí? ¿Sabemos las respuestas a esas preguntas? La palabra dice que Jesús murió para darme salvación. ¿De qué me salvó? ¿Qué es la salvación? ¿Sabe? Desde niños hemos escuchado esto. Jesús murió por ti. Jesús es tu Salvador. Pero muchos a esta edad no comprendemos lo que significa. Muchos a esta edad no entendemos lo que representa. No tenemos un fundamento firme de nuestra fe en Cristo. Venimos a la iglesia, oramos, adoramos, pero no sabemos este tipo de cosas. ¿Sí? Y en estos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, quiero decirle algo. Debemos estar muy bien fundamentados. Debemos tener fundamentos firmes, porque quiero decirte algo, así como un matrimonio, si no está bien fundamentado, puede ser arrastrado fácilmente por cualquier corriente. Nosotros como cristianos, si no estamos bien fundamentados, vamos a ser arrastrados también por cualquier cosa, por cualquier corriente en este tiempo. Necesitamos establecer fundamentos firmes en nuestra vida cristiana y en todas las áreas de nuestra vida. El versículo 16 de Juan 3:16 termina con algo. Termina hablando de algo. Algo que para Dios es lo más importante. Algo que es el mayor anhelo y el mayor deseo en el corazón de Dios. Y también debería serlo para nosotros. Habla de la vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la eternidad? ¿Sí? La vida eterna habla de un lugar donde vamos a estar, a morar y a vivir eternamente. Quiero decirte algo, si analizamos este versículo de Juan 3:16 desde el principio, vemos que por esa eternidad Dios hizo todo lo que hizo. Por esa eternidad Jesús hizo todo lo que hizo. Por esa eternidad Jesús actualmente y el Espíritu Santo continúan haciendo lo que sea en nuestras vidas, continúan obrando en nosotros para esa eternidad. ¿Sabes algo? El mayor deseo en el corazón de Dios es poder estar eternamente con nosotros. Es poder tener una vida eterna junto a nosotros. Ese es el mayor deseo en el corazón de Dios. Todo lo que Él hizo, porque de tal manera Dios nos amó que dio, que entregó hasta su Hijo, hasta su propio Hijo por nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por esa vida eterna, para que nosotros tengamos esa vida eterna. Ahora bien, si Dios tuvo que darlo todo, si Dios tuvo que entregarlo todo,
para que nosotros tuviéramos una vida eterna junto a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entonces estábamos destinados a vivir una vida apartada de Él. ¿Sí? ¿Están conmigo acá? Amén. Si Dios lo dio todo para que nosotros pudiéramos estar con Él eternamente, ¿qué quiere decir esto? Que estábamos destinados a tener una vida apartada de Él. Estábamos destinados a tener una vida alejada de Él. Y quiero decirte algo. La Biblia habla de 2 lugares eternos. Habla de los 2 lugares que son eternos. Habla de un cielo y habla de un infierno. Habla de lugares celestiales, habla de un reino y habla de un lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. La Biblia habla de un lugar en Juan 3:18 que será de condena y de tormento eterno. La Biblia habla de 2 lugares que son eternos. El hombre en su condición estaba destinado a tener una vida separada de Dios. Ahora bien, muchos viven pensando que esta vida acá terrenalmente es todo lo que tenemos, cuando en realidad es el principio de nuestra eternidad. La vida acá en la tierra es el principio de nuestra eternidad y nosotros aquí vamos a determinar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Nosotros aquí vamos a determinar dónde vamos a pasar ese lugar en la eternidad, dónde vamos a vivir eternamente. Deuteronomio 30:15 dice: hoy te doy a escoger, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Te doy a elegir entre la bendición y la maldición. Escoge tú. Elige la vida, dice el Señor. Habla de 2 lugares, habla de 2 condiciones, habla de 2 situaciones. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a determinar ese lugar de nuestra eternidad. Quiero decirte algo. Si hoy estamos aquí, es porque Dios pensó en nosotros. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios, cuando creó su plan de salvación, pensó en ti. Estaba pensando en ti. Y el Señor ayer en la noche me ministraba algo y me decía: Vidachor Maturín siempre ha estado dentro del plan de salvación de Dios. Aun cuando hace miles de años atrás, cuando él estaba pensando en un plan de salvación, Vidachor Maturín estuvo dentro de ese plan. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor por eso? Amén. Ahora bien, ¿por qué el hombre estaba destinado a una muerte eterna? ¿Por qué el hombre estaba destinado a vivir eternamente alejado de Dios? Y aquí quiero compartir 2 cositas puntuales contigo. La primera es que el hombre es pecador, y no quiero profundizar acá, porque eso lo sabemos. Moralmente, espiritualmente, genéticamente, el hombre estaba corrompido por el pecado. No había manera de que el hombre, por su cuenta, en su voluntad, pudiera alcanzar la salvación. La palabra dice que todos somos pecadores, absolutamente todos. Lo segundo es, ¿qué dice la ley acerca del pecador? ¿Qué dice la palabra acerca del pecador? Una pregunta, ¿cuánto
¿cuántos han pecado al menos una sola vez en su vida? Levanten la mano. Vale, hay personas que no, wow, de maravilla. Al menos una solita vez. ¿Sí? Eso nos hace a nosotros pecadores. ¿Y qué dice la palabra, qué dice la ley del pecador, acerca del pecador? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos mantiene alejado del Señor, de su presencia. Por eso estábamos destinados a tener una vida eterna apartada de Él. Veamos qué dice Romanos 6:23. Este pasaje y este versículo también es clave y debemos también memorizarlo. Dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, yo soy pecador. Según la ley, ¿qué merezco? La muerte. ¿Sí? Según la ley, yo merezco la muerte. El pecador tiene que morir por sus pecados, según la ley. Terrenalmente, espiritualmente, según la ley, el pecador tiene que morir por el pecado. ¿Sí? Es aquí donde entra el plan de salvación del Señor. Es aquí donde Dios, viendo que el hombre por sus medios no podía salvarse a sí mismo, que su naturaleza estaba totalmente corrompida, que toda la humanidad estaba destinada al infierno, a ese lado de fuego, Él aquí pensó en un plan de salvación. ¿Cuál es ese plan de salvación? Dios decidió entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. De esta forma, anular el acta que estaba sobre nosotros, ese acta de muerte, permitiéndonos acercarnos nuevamente al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él entregó a alguien en nuestro lugar. Él sustituyó, fuimos sustituidos por alguien que pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Y eso es lo que sostiene la doctrina de la expiación. Es la paga del pecado a través de un sustituto. ¿Sí? Jesús fue nuestro sustituto. Jesús tomó nuestro lugar. Cuando Él fue crucificado en ese madero, Él estaba tomando nuestro lugar. Y hoy acostumbramos siempre a ejemplificar esto con una ilustración. Imagínense que un convicto, un asesino, es detenido, llevado a juicio y es condenado por la ley. ¿Sí? Es condenado por la ley. La ley lo condena por asesinato, por lo peor, las cosas peores que quizá de pronto podamos imaginar. Pero en medio de esa condena, en medio de ese proceso de juicio, se levanta una persona y dice: Señor juez, yo estoy dispuesto, yo quiero tomar el lugar de Rosmary, de Lilibet, de Rafael, de Jesús, de Carlos, de Roosevelt. Yo quiero tomar ese lugar para que él quede libre. Yo quiero asumir esa culpa, esos años de cárcel, esa cadena perpetua, para que él quede libre. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Nosotros como pecadores merecíamos la muerte.
Pero Jesús ocupó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados para exonerarnos a nosotros de esa condena. ¿Sí? Él fue nuestro sustituto. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto alguna película cristiana, pero la Biblia también la narra. Ese pasaje cuando ponen a escoger entre Jesús y Barrabás. ¿Sí? ¿Saben quién es Barrabás? En ese momento era un asesino, condenado, estaba condenado a morir en la cruz del Calvario. Y dice Mateo 27 que acostumbraban en las festividades a soltar a un delincuente. En ese momento traen a Jesús y Pilato pone a escoger a quién quieren que liberen, a Jesús o a Barrabás. Y dicen que todo el pueblo escogió que fuera liberado Barrabás y Jesús fuera condenado. ¿Saben para quién era la cruz donde murió Jesús? En la Biblia era para Barrabás. Inicialmente esa cruz estaba destinada para Barrabás, para que él muriera allí por sus pecados. Pero Jesús tomó su lugar y él quedó libre. Pero quiero decirte algo, Jesús solamente no estaba tomando allí el lugar de Barrabás. Jesús estaba tomando allí el lugar, tu lugar, y estaba tomando también el mío, para hacernos libres. Iglesia, quiero decirles algo. Este es nuestro mayor fundamento, que somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados, para darnos salvación y un lugar en los cielos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Amén. Ese es nuestro mayor fundamento, de que somos pecadores y Cristo murió por nuestros pecados. Cristo tomó mi lugar, Él fue mi sustituto. Él tomó mi lugar. Primera de Juan 5:13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo se consuma? ¿Se escucha? ¿Sí? Debemos de escucharme. ¿Cómo se consuma este plan de salvación? ¿Sí? ¿Cómo se consuma este plan de salvación en nuestra vida? Aceptando al Señor Jesús en nuestra vida. Aceptando al aceptarlo a Él, estamos aceptando su sacrificio y cada beneficio que Él nos dejó. ¿Sí? Al recibir a Jesús, aceptamos su sacrificio, pero ahora bien, acá es donde yo quería llegar. El Señor me vino ministrando desde hace varias semanas esto, y yo nunca lo había visto así. Yo nunca lo había en 12 años de... a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, se dio lugar a un intercambio. Se dio lugar a un intercambio. Jesús toma mi lugar, toma mi condición, carga mis pecados,
muere por ellos. Él fue mi sustituto. Pero ahora bien, yo debo tomar el lugar de Jesús, porque fue un intercambio. Dios dijo, yo voy a entregar a mi hijo para que José Manuel quede libre. Jesús tomó mi lugar, yo debo tomar el lugar de Jesús. Se dio lugar a un intercambio. Veámoslo así, Jesús descendió de los cielos a la tierra. En cambio, me dio a mí un lugar, o me dejó un lugar en los cielos. ¿Sí? Juan 14:2 dice, Jesús diciéndole a sus discípulos, le dice, en la casa de mis padres hay muchas moradas. Y le dice, yo voy a prepararles a cada uno de ustedes un lugar. Jesús vino a la tierra, pero en lugar nos dejó a nosotros un lugar en la eternidad. Jesús se hizo hombre, pero en lugar de eso nos dio el lugar de hijos, de ser llamados hijos. ¿Sí? La palabra dice en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él tomó nuestro lugar de hombre, pero en cambio nos dio un lugar de hijos. Jesús se hizo pecado, dice la palabra, pero en su lugar nos dio una naturaleza de santidad. Nos dio vestidura santa. Primera de Pedro 2:9, porque nosotros somos linaje real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar de pecado, nuestra condición de pecado, pero a cambio nos dio la posibilidad de ser santos. La posibilidad de ser santos. Entonces, para que este intercambio se consuma, yo debo reconocer mi condición, aceptar al Señor en mi vida y empezar a vivir en el lugar de Jesús. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Yo debo vivir como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde mora Jesús? ¿Dónde tiene su morada? En el reino de los cielos. Yo debo vivir anhelando pasar mi eternidad en el reino de los cielos. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cuál era su condición? Era santo. Jesús era santo. Yo debo vivir ahora en santidad. ¿Todos me siguen acá? ¿Sí? No es solamente creer en Jesús, no es solamente aceptar su sacrificio, es empezar a vivir como Él vivió. Yo creo que aquí Pablo entendió esto. Pablo entendió muy bien esto cuando él le decía a los corintios, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo se encargó de vivir una vida como la de Jesús, porque él sabía que él debía tomar el lugar de Jesús, porque Jesús había tomado su lugar. ¿Sí? Como hijos de Dios, como creyentes, debemos vivir como Jesús vivió. Debemos andar como Jesús anduvo. Debemos tener la identidad, vivir bajo la identidad de Jesús. ¿Cómo? Como hijos, bajo la naturaleza de Jesús. ¿Cómo? En santidad, buscando hacer lo bueno, lo que agrada al Señor Jesús. Debemos ocupar el lugar de Jesús. Ahora bien, nuestra vida debe evidenciar
que Jesús está en nosotros. Nosotros no hacemos buenas obras o no vamos a ser santos para ganar la salvación. No, no es así. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Las buenas obras, la vida santa, la integridad, es una evidencia de que Jesús mora en nosotros. No es que eso nos va a hacer salvo, no. Jesús tomó nuestro lugar y ahora nosotros caminamos en rectitud, en integridad, en santidad, porque yo estoy tomando el lugar de Jesús. Ese fue el intercambio que Dios hizo. Amén. Ahora, iglesia, quiero decirles algo acá. Debemos conocer a Jesús. Mientras tengamos vida, mientras Dios nos dé la oportunidad, debemos invertir nuestro tiempo en conocer más de Jesús. Porque para ser imitadores de Él, debemos conocerle. Y conocerle muy bien. Otra razón por la cual no debemos congregar, para conocer más de Jesús. Debemos congregarnos para conocer más de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento en nuestra fe cristiana? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó por nuestros pecados para darnos un lugar en la eternidad. Ahora yo no vivo para mí, sino vivo para Cristo Jesús. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, la primera pregunta que les hice cuando comenzábamos: ¿por qué buscamos a Dios? Porque soy hijo. ¿Estamos claros? ¿Por qué yo busco a Dios? Porque soy hijo y Él es mi padre, y los hijos se relacionan con su padre. Los hijos cuidan a su padre. Los hijos velan también por las necesidades de su padre. Los hijos están cerca de su padre. Por eso buscamos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Ya pueden responder esa pregunta, ¿verdad que sí? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque yo era pecador y Él tomó mi lugar. Él me dio salvación. Él me dio un lugar en la eternidad. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Amén. Yo quiero allí que se puedan poner de pies. Hoy quise compartir, y Dios puso el Espíritu Santo desde hace un tiempo, me estaba moviendo con esto. Y creo que vamos a tomar, aunque quizá de pronto uno lo ve como muy básico, pero vamos a tomar tiempo para hablar de Jesús, de lo que Él hizo. Debemos siempre tener presente lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Iglesia, quiero que salgas de aquí con una meta: conocer más a Jesús. Solo así vamos a poder imitarle. Solo así vamos a poder tomar su lugar. Debemos vivir como Él anduvo, debemos vivir bajo la identidad que Él tuvo. Ese es nuestro fundamento como cristianos. Amén. ¿Qué tal si adoramos al Señor? Que tú le puedas decir: Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Porque todo lo que hiciste
lo hiciste por mí. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste para mí. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste pensando en mí, en tener una eternidad junto a mí. Y yo quiero darte gracias, porque ahora comprendo lo que costó tu sacrificio, porque ahora entiendo cómo fui salvo, el precio que costó mi salvación. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados y por darme salvación. Iglesia, que allí podamos orar y que podamos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a ser. Te necesito, Cristo, de todos mis pecados. Hoy reconozco que moriste en la cruz por mí, que fuiste mi sustituto, que pagaste por mis pecados, que moriste por ellos, para darme salvación, para darme un lugar en los cielos. Hoy te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Así como tú tomaste mi lugar, hoy yo tomo el tuyo. Hoy yo decido ser hijo. Hoy yo decido caminar como hijo. Hoy yo decido caminar como tú lo hiciste, Jesús. Que tú puedas allí decirle: hoy yo decido ser obediente como lo fuiste tú, Jesús. Hoy yo decido caminar en santidad como lo hiciste tú, Jesús. Ser íntegro en todas las áreas de mi vida, como así de íntegro fuiste tú, Jesús. Hoy yo decido estar cerca del Padre cada día de mi vida, como lo hiciste tú, Jesús. Que allí tú puedas tener un tiempo para conversar, para adorar, un tiempo de intimidad con el Señor, donde le puedas decir: Señor, acá estoy. Acá estoy. Gracias por pensar en mí. Gracias por pensar en mi familia. Gracias, Señor. Hoy no vengo a la iglesia esperando algo de ti, porque ya lo diste todo. Ya lo hiciste todo. Hoy me congrego. Hoy vengo a la iglesia. Hoy vengo a tu presencia, porque soy hijo y amo relacionarme contigo, papá. Amo relacionarme contigo, quiero relacionarme contigo, papá. Aquí estoy, Señor. Que tú allí puedas levantar tus manos y decirle: aquí estoy, papá.
Aquí estoy, papá. Tú eres mi papá. Que tú le puedas decir allí: Dios, tú eres mi papá. Y quiero vivir siempre a tu lado. Quiero vivir siempre junto a ti. Que tú le puedas decir: te amo, papá. Te amo con todo mi corazón. Gracias, porque con amor de padre me has amado. Porque hiciste todo lo que un padre hace por un hijo. Dejarlo todo, sacrificarlo todo por amor. Yo quiero también amarte, papá. Yo quiero también estar cerca de ti. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, papá. Hoy te la entrego. Hoy te la entrego. Hoy te la entrego, Dios. Levanta allí tus manos.